A continuación, voy a presentar brevemente a Santiago para dar inicio a la presentación. Ingeniero agrónomo, recibido de la Universidad Nacional de Rosario, tiene una maestría en agronegocios y alimentos en la FAUBA, es director de Ocandú, empresa de generación y difusión de conocimiento y tecnologías en el agro, es gerente de AXOD, Servicios Aéreos, e ICATU, empresa de producción agrícola, y trabajó por 9 años en APRESID en el área técnica, fue director de APRESID y director de prospectiva de la entidad, y su tesis de maestría dio origen al programa de Agricultura Sustentable certificada de APRESID. Ahora sí, señor director, lo dejo con el inicio del video. Hola, buenas tardes. Soy Santiago Lorenzati. Agradecer a APRESID por esta oportunidad de poder conversar con ustedes respecto a cómo alcanzar rendimientos máximos en maíz. El foco de la presentación, vamos a basarnos en ensayos que tenemos de la empresa Ocandú, ubicada en el sureste de Córdoba, más precisamente en el área cercana a Montevideo. Y lo vamos a complementar a eso también con algunas experiencias a campo, ¿cierto? Que tenemos quienes hacemos Ocandú, que también tenemos campos asesorados. Así que el desafío es ese, conversar sobre tecnologías en el cultivo de maíz para potenciar los rindes. Para comenzar, nos gustaría contarles que cuando uno busca un rendimiento potencial en el cultivo de maíz, lo que trata generalmente de hacer es de optimizar las variables ambientales disponibles de manera de lograr ese rendimiento máximo. Pero partimos siempre de un rendimiento potencial, el cual va a estar dado generalmente por la oferta de radiación, temperatura y dióxido de carbono, considerando que el agua no es limitante. Entonces, un genotipo va a expresar su máxima potencialidad en este tipo de ambiente. Y todos sabemos que nuestros materiales, normalmente la mayoría hoy tienen niveles de potencialidad de rendimiento por encima de los 200 quintales. Ahora bien, cuando vamos al terreno real, o a los campos, digamos, reales de producción, ese rendimiento potencial baja a un rendimiento alcanzable, generalmente limitado por agua, al menos en campos en secano, ¿sí? Es decir, que allí el agua disponible, ya sea a partir del almacenaje del suelo, la influencia positiva que pueda tener la napa y el régimen de precipitaciones, nos va a poner un nuevo techo menor al potencial. Y finalmente vamos a tener un rendimiento real lograble dependiendo de aquellas variables de manejo que utilicemos nosotros a la hora de poner en juego fechas de siembras, fertilización, manejo de malezas, arreglos espaciales, manejo de enfermedades y plagas, etcétera, etcétera. Por lo tanto, el desafío que tenemos quienes hacemos agricultura básicamente en secano, donde se va a basar mi presentación, es ver cómo hacemos para que la brecha de rendimiento entre el rendimiento real, que sería la barra en verde, y el rendimiento alcanzable, que es solamente limitado por agua, sea lo más chiquita posible. O sea, el desafío es achicar esa brecha lo máximo posible. Por lo tanto, si nos paramos ahora de cara a hacer un maíz temprano, lo primero que tenemos que pensar es en qué ambiente y en qué zona estamos, ¿sí? Normalmente tenemos que definir en qué área geográfica nos encontramos, suelo, si es un suelo con aptitud agrícola elevada, si tenemos o no influencia de napa, generalmente positiva, y qué pasa con el pronóstico. Básicamente todo esto nos va a definir un potencial de rinde y una oferta hídrica sobre la cual podemos construir ese rinde. Y en función de esas variables y del riesgo que querramos asumir, vamos a definir una fecha temprana o tardía. Realmente en las tempranas vamos a apuntar a maximizar rindes y en las tardías, más vale, vamos a tratar de lograr pisos de rendimiento mayores y lograr entonces de esa manera un promedio general más alto. Pero como les decía, en esta presentación nos vamos a enfocar en maíces tempranos. Un segundo elemento que tenemos que definir una vez que tenemos jugada la fecha de siembra es qué genética vamos a utilizar, cómo la vamos a nutrir y qué densidad o ajuste de densidad vamos a hacer con estas dos variables. Es decir que genética, nutrición y densidad realmente son variables que ajustamos de manera conjunta para optimizar ese rendimiento. También vamos a tener que tener en cuenta algunos detalles particulares, como es la calidad de siembra, que hoy nos va a determinar si realmente ese potencial con el que arrancamos lo podemos alcanzar. Todos sabemos que una mala siembra puede hacer fracasar o bajarnos el techo productivo sin todavía haber empezado a jugar el partido. Y finalmente, obviamente, defender a nuestro cultivo de malezas, plagas y enfermedades. Pero como les decía,
En esta presentación vamos a hacer foco en maíces tempranos y principalmente en la interacción de estas variables que les estoy marcando en la filimina. Justamente estas variables que quiero poner en juego son las mismas variables que han encontrado investigadores de la Facultad de Agronomía de Rosario, junto con el CREA de la región sur de Santa Fe, donde fíjense que analizando bases de datos de varios años de esa región de CREA, lo que encontraron es que como predictores de rinde para maíz temprano, pueden encontrar esas variables que ven a la izquierda, ¿sí? Donde densidad, nitrógeno, napa y precipitaciones son las de mayor impacto. En tanto que maíz tardío tenemos otro set de variables y donde cambia el orden de importancia. Primero precipitaciones, luego napa, fíjense, aparece fungicida como tercer elemento, y luego otras variables. Pero como les decía anteriormente, nosotros vamos a focalizar en maíz temprano, y dentro de maíz temprano justamente las variables que nosotros de Ocandú estamos evaluando coinciden con estas variables encontradas por estos autores como predictores de rinde. Para comenzar entonces, vamos a hablar de una red de ensayos que nosotros tenemos que ya lleva más de 6 años, en la cual comparamos diferentes híbridos con un manejo nutricional variable, es decir, diferentes niveles nutricionales, y también distintos arreglos de densidad. Por ejemplo, a cada híbrido que nosotros evaluamos lo sometemos a al menos 3 densidades, en algunos años a 4. Vamos de densidades bajas, medias, altas y muy altas. Ahí pueden ver los valores de semillas sembradas al momento de hacer el ensayo. Cada densidad la cruzamos por 3 manejos nutricionales. Uno que implica bajo fósforo y 0 nitrógeno, otro nivel medio de fósforo y 100 kilos de N. Esto es más parecido a un manejo estándar tradicional de un productor medio, y una fertilización completa donde ya incluimos altas dosis de fósforo, azufre y zinc, y nos vamos a niveles de 250 N por hectárea. Entonces, eso lo repetimos para todos los híbridos y ya tenemos 6 años acumulados de experiencia. Como ejemplo, este es uno de las salidas, por ejemplo, de la campaña 18-19, ¿qué es lo que encontramos cuando empezamos a analizar esta situación? Sin entrar en detalles de comparaciones de híbrido, sí mostrarles que, por ejemplo, en esa campaña decidimos comparar 2 materiales muy difundidos en la zona, que los productores, digamos, optaban en su elección para siembras tempranas, como el 7210 de cal y el 7761 de nidera. Más allá de las consideraciones que después podemos hacer de cómo cada uno de estos híbridos se adapta a la densidad por un lado y a la nutrición por otro, quiero que vean el tipo de información que generamos. Y esto lo repetimos año tras año. Entonces, el desafío ahora, y lo más jugoso creo yo de esta presentación, es analizar la serie de años, ¿sí? Para lo cual yo les voy a mostrar desde la campaña 14-15 hasta la campaña 19-20, cuál fue la evolución de los resultados de estos ensayos de genética por densidad y por nutrición. Para hacer el análisis un poquito más sencillo, lo que les propongo es, vamos a aislar el factor híbrido y sí nos vamos a detener en algunos manejos nutricionales y de densidades. En rojo tenemos principalmente el manejo nutricional testigo, o sea, sin ningún tipo de fertilizante. En verde claro tenemos el manejo nutricional medio, que dimos a llamar medio. Y en verde oscuro, el manejo nutricional completo, ¿sí? A su vez, dentro de cada uno de estos manejos nutricionales están 2 densidades, una baja y una alta. Es decir, que hemos aislado estos tratamientos para hacer más contundentes y más simple el análisis de la información. Hecho esta salvedad, el primer año entonces, 14-15, nos encontramos con este resultado, ¿sí? Donde podemos ver que en la medida que mejoramos la oferta nutricional, los pisos de rendimiento suben. O sea, sin ningún tipo de fertilizante estábamos en promedio de 7.000, 7.500 kilos, y cuando nutríamos de manera completa, podíamos superar las barreras de los 120 o incluso los 140 quintales por hectárea. Y a su vez veíamos que dentro de cada rango nutricional, el aumento de densidad nos daba pequeños saltos productivos, los cuales se magnificaban para las buenas nutriciones. Eso nos pasó en la 14-15. La 15-16 nos pasa algo parecido. Fíjense, con ya el rinde medio del ensayo estábamos en 11.000 kilos, los testigos en el orden de los 9.000, manejo nutricional intermedio en el orden de los 12.000 kilos, y ya cuando paso a un nivel de fertilidad superior, si además agrego o corrijo a valores de densidades más altos, fíjense que ya los niveles de producción superan los 14.000 kilos. Entonces, estamos viendo cómo el primer escalón lo da la nutrición
y el ajuste fino lo podemos hacer con ajustes de densidad. 16-17, misma tendencia. 17-18, y acá me detengo por dos cosas. Acá ya incluimos las densidades mucho más altas, que hasta ahora no las veníamos trabajando, y a su vez eso se da en un contexto del año dentro de la serie de menor oferta ambiental. Esto está evidenciado por los testigos. Fíjense en los testigos sin fertilizar que los niveles productivos rondaron los entre 7.000 a 7.500 kilos, e incluso al aumentar la densidad a muy alta, fíjense cómo el rendimiento se derrumba. Es decir, que de nada me sirve aumentar densidad si no estoy haciendo una oferta nutricional acorde a esa cantidad de plantas que puedo poner. Dicho de otra forma, primero, si tengo que invertir $1 en maíz, tengo que hacerlo, o sugiero hacerlo, en nutrición antes que en ajuste de densidad. Ahora bien, vamos al otro extremo, al manejo nutricional alto. Allí sí se justifica el incremento aún de la densidad, pasando de 11.600 kilos a valores de 13.300 kilos, cuando, además de esa buena nutrición, acompaño con ajustes de la densidad. Y esto se da aún en años de una menor oferta ambiental de la serie. Sí vale agregar que estos son todos ensayos de zona núcleo, de zona sudeste de Córdoba, donde podemos decir que es una zona agrícola por excelencia, con suelos de capacidad 1 y 2, de entre los cuales se hicieron estos ensayos. Así llegamos a la campaña 18-19, también evaluando 3 niveles de densidad y los 3 niveles nutricionales, y aquí, al contrario de la campaña pasada, se da el año de mayor oferta ambiental de la serie, ¿sí? Es decir, evidenciado claramente porque miren los niveles de los testigos, sin fertilizar, estamos por encima de los 100 quintales, en un caso 100 quintales y en los otros alrededor de 120, es decir, que el año, la oferta ambiental y la calidad de ese ambiente me permitió en un testigo alcanzar esos niveles de rendimiento. Ahora bien, cuando paso a niveles nutricionales de mayor oferta de nitrógeno y de fósforo en el caso intermedio, y además azufre y zinc en los últimos casos y niveles más altos de nitrógeno, ¿cómo pego saltos productivos por esa mejor oferta nutricional? Y a su vez, en cada uno de los niveles nutricionales, el efecto positivo del ajuste hacia arriba de la densidad para esta campaña. El último de los años que les quería comentar, el 19-20, fue un año más parecido a la antepenúltima campaña, es decir, donde no exploramos máximos rendimientos que la zona puede dar. Fue un año en este caso particular, fueron los urgentes, en un suelo que no es dentro de la serie de los mejores, y a su vez con un año con ciertas restricciones importantes hídricas para el maíz temprano. Igualmente, la misma tendencia, salto productivo por nutrición y un pequeño salto, en este caso de menor importancia, por ajuste de densidad. Resumiendo los 6 años de esta red que tenemos en Ocandú, podemos juntarlos en este gráfico. Acá entonces promediamos todos los años, todos los tratamientos que teníamos y lo volcamos entonces en este gráfico. Testigos sin fertilizar en promedio en todos los años, independientemente de la densidad, en torno a los 9.000 kilos. Pasamos a un nivel nutricional intermedio, que por ahí es que muchas veces que se maneja en promedio muchos productores en la zona, desde el punto de vista nutricional, y pasamos a niveles de 122 quintales, ¿sí? Con una densidad de siembra en torno a las 80.000 semillas. Y dentro de ese mismo nivel nutricional, si hago un pequeño ajuste de la densidad, ya paso en promedio a valores de 12.700 kilos por hectárea, o sea que ahí ya nos muestra en este nivel nutricional un aumento de rendimientos por ajuste de la densidad. Y ya cuando mejoramos y hacemos más balanceada y con mayores valores de aporte la fertilización, llegamos ya a techos de rendimiento por encima de los 130 quintales para la densidad de 80.000 semillas. Ahora bien, cuando logramos ajustar y pasamos a valores, como muestra el gráfico, por encima de las 90.000 semillas por hectárea, bueno, ahí ya llegamos o accedemos a valores por encima de los 14.000 kilos. En resumen, lo que nos muestra esto es que genética, oferta nutricional y densidad son variables que tenemos que ir trabajando para lograr techos de rendimiento. Primer dólar invertido, una vez definida la genética, es la fertilidad. De nada me sirve
ajustar densidad si no estoy dispuesto a hacer una buena oferta desde el punto de vista nutricional. Para detallar un poquito algún componente más de estos ensayos, les muestro este de la última campaña que lo realizamos en forma conjunta con la Cooperativa Unión de Justiniano Pose, cerquita a Montebuey. En este caso es un híbrido de ACA, con la misma lógica. Acá la información está separada en 3 densidades, ¿sí? Y 3 manejos nutricionales dentro de cada densidad. De nuevo, se ve claramente esta escalerita dentro de cada nivel de densidad, y a su vez cómo la mejora de la nutrición me permite alcanzar techos de rendimiento. Un dato interesante, cuando hicimos este ensayo le preguntamos a los productores, que justamente hicimos una jornada, cuál era el manejo medio en esa región. Y ellos nos hablaron, y sembramos en torno a 80.000 semillas, con lo cual nos quedan 70.000 plantas aproximadamente, y el manejo nutricional ronda los 100, 120 kilos de N por hectárea, que sería el tratamiento del medio color naranja. Y los resultados obtenidos de 11.300 kilos eran bastante parecidos a lo que estaban logrando esos productores en esa región. Ahora bien, fíjense, con ajuste de nutricional, en este caso, y saltar a 220 unidades de nitrógeno, el plus de rendimiento que se puede tener pasando de los 11.300 a 14.500. Y ahora bien, y si además nos animamos para el híbrido en particular a ajustar la densidad en función a su potencial y su característica, pudimos explorar y perforar la barrera de los 15.000 kilos por hectárea. Y este es el desafío. Romper brecha es animarnos a dar una mejor oferta ambiental desde el punto de vista nutricional y terminar, por ejemplo, de ajustar valores como la densidad para escalar esos techos productivos. En ese ensayo particular también analizamos los componentes de rendimiento. Fíjense, en el primer gráfico tenemos el número de granos por metro cuadrado y a la derecha el peso de 1.000 granos. Claramente para este híbrido el impacto mayor lo tenemos en número de granos por metro cuadrado como variable que me definió rendimiento, y en menor medida el peso de 1.000 granos. Igualmente se mantiene, ¿no es cierto?, esa escalera que en la medida que mejoro la oferta nutricional, logro mayores valores del número de granos y del peso de los mismos. Y lo más interesante, hicimos después el análisis económico, el margen bruto de cada uno de estos manejos. ¿Y qué nos encontramos? Como les decía anteriormente, el tratamiento típico que usaba el productor tenía rentabilidades del orden de los $300, $292 por hectárea, nos dio. Ahora bien, si logramos corregir la nutrición, con mayor oferta en este caso de nitrógeno, fíjense cómo el margen bruto salta a valores por encima de los $500, y si además ajustamos densidad, podemos llegar a valores de $640. Otro dato a analizar es, si aumento densidad, pero no hago una buena oferta nutricional, puedo tener incluso márgenes brutos negativos, que sería el caso de las 90.000 plantas sin haberlas fertilizado. Además entonces de estos ensayos de interacción de densidad por genética, por nutrición, lo que también venimos realizando es construir curvas de N. Y estas curvas de N nosotros estimulamos que no solo la hagamos en microparcelas y con repeticiones como nosotros las hacemos, sino que cada uno la haga en su campo. Acá, por ejemplo, tenemos 2 tipos de curva de N que estamos construyendo. Por ejemplo, en el primer caso, estamos comparando 2 híbridos distintos con distintos comportamientos, justamente frente a la mejora del ambiente, para una misma densidad, ¿sí? Y en el otro gráfico estamos construyendo al revés, para un mismo híbrido a 2 densidades distintas. Entonces, el desafío es construyamos estas curvas de N, nosotros las tenemos, cada uno las debiera tener en su zona, porque son herramientas que nos van a permitir cada vez más ajustar esa variable nutricional, que es la primera que nos va a definir el potencial de rendimiento. Y como les decía, toda esta información que nosotros presentamos hasta acá de ensayos en microparcelas, la llevamos a campo, en nuestros campos propios asesorados y campos de producción. Entonces, acá les muestro desde un análisis de campaña que va desde la 2012 a 2013 hasta la actualidad, ¿sí? Donde en todas estas campañas justamente lo que hacemos son franjas de N y en algunas franjas de densidad, a campo, ya no microparcelas. Entonces, por ejemplo, tomemos la campaña 12-13. Rendimiento sin N, 105 quintales. Al fertilizarlo, ¿sí?, con la dosis recomendada, aumentamos 38 quintales
el rendimiento. Es decir, que construimos casi 40 quintales adicionales por una nutrición, en este caso, nitrogenada. Ese mismo análisis lo hacemos para todas las campañas, en los campos asesorados, y en las últimas 3 campañas, además, nos animamos a hacer ajustes de densidad en función de estos resultados que teníamos en microparcela. Entonces, por ejemplo, tomemos la campaña 18-19, rendimiento del testigo, 102 quintales, sin fertilizar. Cuando fertilizo y mantengo densidad, agrego casi 50 quintales de rendimiento. Y cuando ajusté además para ese híbrido de densidad, obtuve un pequeño ajuste adicional de 10 quintales. Si analizamos la serie completa, tenemos la barra promedio que nos muestra 108 quintales de rendimientos testigo, 33 quintales por un mejor manejo nutricional y 9 quintales adicionales por ajuste de densidad. Y esto también nos permite, como ve el gráfico de la derecha, ir construyendo acá en cada campo nuestras propias curvas de ADN para maíz temprano. Hacemos una vuelta de página y abordamos ahora un tema crucial que es la desuniformidad tempoespacial. Para eso, hace 2 años que en Ocandú estamos trabajando fuertemente en ensayos que simulen esta desuniformidad por un lado espacial y por el otro lado temporal. Para eso nos planteamos diferentes tratamientos, un testigo que tiene emergencia uniforme y luego generamos distintas desuniformidades. Por un lado, una desuniformidad temporal, en la cual el 20% de las plantas emergen 7 días más tarde. Más o menos eso implica que después vaya 2 hojas atrasadas en su desarrollo. Eso obviamente lo generamos intencionalmente sembrando a mano en microparcelas esas semillas o ese 20% de plantas 7 días más tarde que el resto de la parcela. Una desuniformidad temporal 2, con 40% de las plantas emergidas 7 días más tarde. Y luego generamos desuniformidades espaciales, donde también a mano hacemos siembras con un desvío estándar de 8 o un desvío estándar de 13. Y finalmente el último tratamiento donde combinamos desuniformidad temporal y espacial. En este caso en particular, el 30% de las plantas emergidas 7 días más tarde y un desvío estándar en la siembra de 13 centímetros. Vamos a los resultados. Como les dije, esto lo pudimos hacer en 2 campañas. Ya tenemos los resultados. Fíjense, en cada una de las campañas, en verde es el testigo emergido de manera uniforme, en rojo desvío estándar de 8 centímetros, en rosado desvío estándar de 15, en azul oscuro una desuniformidad temporal del 20% de las plantas, en violeta del 40% y en celeste la combinación de ambas. Fíjense que la tendencia es parecida en ambas campañas, independientemente de que cada campaña tuvo su potencial de rinde diferente. Si lo vemos en términos porcentuales, que creo que nos grafica un poco más, fíjense lo siguiente, un desvío estándar de 8 centímetros nos hace, en nuestros ensayos, nos tiró que perdemos 9% de rendimiento. Cuando nos vamos a desvíos estándar de 15 centímetros o de más de 13, llegamos a valores de menos 12 o menos 13%, ¿sí?, de pérdida de rinde respecto al testigo nacido uniforme. Cuando miramos las desuniformidades temporales, un 20% de plantas nacidas más tarde nos implica casi un 7% de pérdida de rendimiento, una desuniformidad temporal del 40%, valores en torno a 8 a 10%, y si combinamos ambas, llegamos a valores que superan el 13% y en una de las campañas dio un 22%. O sea, es muchísimo lo que perdemos por sembrar mal. Ese es el mensaje que queremos dar. Y acá lo estamos cuantificando. Así como le prestamos atención al libre de elegir, a la fertilización, a la densidad, prestemos especial atención a la regulación y al tipo de siembra que hacemos. La desuniformidad espacial es por mala distribución dentro de la línea, y la temporal generalmente por no lograr profundidades parejas que hacen que semillas queden más arriba y otras más profundas y nazcan en momentos diferentes. En ambos casos de desuniformidades generamos plantas dominantes y dominadas, y eso repercute en el rendimiento. Para cerrar, contarles entonces, o compartir nuestra mirada, que el cultivo de maíz ha evolucionado positivamente, ¿no es cierto?, por mejora básicamente de la genética, pero también por mejora de una fertilización balanceada, es decir, hemos aprendido a nutrir mejor a nuestros cultivos. Hoy el nuevo salto, una vez ajustada la
la fertilización, como les dije, primero ajustémosla. Un nuevo salto lo estamos haciendo con pequeños ajustes de densidad en maíces tempranos, en zona núcleo, para alcanzar rendimientos máximos. Obviamente es esencial conocer el comportamiento de cada híbrido, no todos los híbridos van a responder de la misma manera. En general, sí estamos consiguiendo híbridos que se adapten mejor a densidades más altas o que respondan a ese ajuste, pero no todos tienen la misma respuesta y hay que chequearlo. Obviamente, tenemos que como productores o como asesores conocer el ambiente previamente, ¿para qué? Para ajustar todas estas variables. Y por eso recomendamos, más allá de la experimentación en microparcelas que podemos hacer franjas en los lotes. No cuesta nada hacer una franja de fertilidad, no cuesta nada hacer una franja donde ajustemos densidad. Y obviamente, como vimos recién, no descuidar variables que a priori parecen sencillas, pero que son de alto impacto. Un buen cultivo de maíz arranca con una siembra de calidad. Y esa siembra de calidad arranca con la cosecha y la distribución de los rastrojos correctamente del cultivo anterior. Si no tenemos una siembra de calidad, no vamos a tener una emergencia pareja. Por todo lo que hemos hablado, entonces, nosotros desde Ocandú entendemos que existe aún una brecha a cubrir y que tenemos variables y herramientas de manejo para justamente lograr achicar esa brecha y que en cierta forma podamos acceder a los rendimientos máximos, digamos, que nuestro ambiente nos permite. Muchas gracias y bueno, vamos seguramente ahora a las preguntas. Muchas gracias, Santi, por tu presentación. Y ahora voy a pasarle a vos y a Martín algunas preguntas de la audiencia que fuimos recibiendo, para las cuales tenemos 15 minutos. Hago un poco la presentación de ustedes nuevamente. Santi Lorenzati, director de Ocandú, empresa de generación y difusión de conocimientos, tecnologías en el agro, gerente de AXO, servicios aéreos, ECATU, empresa de producción agrícola, y Martín Sánchez, socio del mismo. Adelante, Santi. Bueno, muchas gracias, Bernie, y bueno, abierto entonces a las preguntas que hayan llegado. ¿Visualizaron corrección o interacción entre manejo nutricional y sanidad del cultivo de maíz? Y salinidad, perdón, no escuché la... Sanidad del cultivo de maíz. Sanidad, perdón. Bien. Mira, en general lo que nosotros estamos viendo es que en maíces tempranos, en general, el manejo sanitario no es un punto tan importante como lo es en tardío, ¿sí? No quiere decir esto que, digamos, que no haya que hacer aplicación de fungicidas en los maíces tempranos. De hecho, cuando llega al umbral, sí lo tenemos que corregir. Pero puntualmente, y yendo a la pregunta, en los ensayos que nosotros estamos conduciendo, no analizamos esa interacción nutrición versus sanidad. Es decir, no analizamos puntualmente si un manejo nutricional más fertilizado influye positiva o negativamente sobre la incidencia o severidad de una enfermedad. Gracias. Un año como este, donde tenemos pronóstico de clima neutro o niña leve, ¿influye en los rindes? ¿Cómo lo hace? Sí, lo que vemos en... años, según sea niño o niña, lo que vemos básicamente es que el rendimiento del cultivo de maíz en general es menor cuando tenemos años niña, y especialmente se marca un diferencial muy importante cuando hacemos maíz temprano en ambientes inferiores o ambientes sin napa, ¿no? Como lo consideramos acá. Ahí es donde vemos el mayor castigo del rendimiento del cultivo de maíz en maíz temprano, año niña, ambientes sin napa. Por eso es importante cuando definimos esos ambientes, frente a un año niña, llevarlos a maíz tardío preferentemente. Eso es lo que vemos. Sí, esperamos rendimientos algo inferiores, especialmente en esos ambientes. En los ambientes mejores, los ambientes con napa, que son considerados más seguros, hay una penalidad de rendimiento, pero es mucho más leve. Es decir, que en un año así no esperaríamos necesariamente rendimientos máximos, pero sí buenos rendimientos
en esos ambientes donde tengamos de alguna forma el agua asegurada. Con respecto a la nutrición y en lo que respecta a micronutrientes, ¿poseen ensayos al respecto? ¿Qué resultados obtuvieron? ¿Cuál es el más limitante en la región núcleo? En particular, obviamente acá no hacemos tiempo a presentar todo, pero en general, digamos, como micronutriente, una vez salvado lo que es nitrógeno, fósforo y azufre, en la zona, en general se están viendo algunos resultados a la aplicación de zinc. De hecho, nosotros lo habrán visto que en los manejos nutricionales propuestos, cuando íbamos a la más alta, incluíamos, además de NPS, la inclusión de zinc. Así que básicamente para esta zona empezamos a encontrar respuestas a ese micronutriente en particular. Sí, por si alguien llegó tarde a la charla, hay estudios o ensayos que demuestren el impacto del rinde de una correcta implantación. Sí, bueno, justamente lo que nosotros estamos viendo, por un lado, a campo, como experiencias cuando tenemos malas siembras o no implantaciones correctas, lo llevamos a microparcela para poder cuantificarlo. Y justamente, como mostrábamos en la charla, pudimos medir pérdidas de rendimiento importantes por desuniformidades temporales por un lado, espaciales por otro, y por la combinación de ambos factores. A nosotros nos dio más importante como pérdida de rinde la desuniformidad espacial en los 2 años que lo hemos evaluado, y la temporal un poquito menor cuando los analizamos aislados. Por ahí otros trabajos de otros autores muestran al revés, un poquito más importante la temporal que la espacial. Y sí, lo que es contundente es que cuando se dan ambas combinadas, la pérdida de rendimiento es máxima. Interesante. Y en línea con esto, dice, ¿qué profundidad de siembra aconsejan? ¿Aumentar la profundidad mejora la uniformidad temporal? No necesariamente. Digamos, la desuniformidad temporal tiene que ver más que nada con diferencias de profundidad, más que a qué profundidad. La profundidad ideal es la profundidad en la cual aseguramos el nacimiento. Hay años que podemos sembrar a 4 o 5 centímetros, hay años que tenemos que sembrar un poquito más abajo, como probablemente sea este año. Pero el mayor impacto está en la diferencia de profundidad, más que en un determinado nivel de profundidad. Y también, perdón, en calidad de semilla también hay algún factor, ¿no? Cuando hay semillas con menor calidad, hay mayor diferencia entre la primera planta que nace y la última, eso también es un factor que influye. Perfecto. ¿Los umbrales de nitrógeno para maíz van a seguir aumentando? Bueno, un poco lo que venimos viendo nosotros principalmente de estas experiencias en franjas a campo, por un lado, y validado luego en micro, es que sí, o sea, los valores por lo menos de N, o los umbrales de N que hoy nos venimos manejando, comparado, por ejemplo, con lo que manejábamos 10 años atrás o 5 años atrás, creemos que se van corriendo siempre levemente hacia arriba. Y esto tiene que ver me parece, con la mejora genética, por un lado, ¿sí? Lo cual nos están dando híbridos que justamente responden mejor, con más potencial y con más rendimiento real a esa mejora ambiental, dentro de la cual el componente nitrógeno es importante. Entonces, hoy a lo mejor estamos en valores por ejemplo, para definir una fertilización, tal vez para potenciales altos en esta región, estamos apuntando a 230, 250 kilos de N por hectárea entre suelo y fertilizante, ¿sí? O sea, correcciones a ese nivel para acceder a rendimientos elevados. Y años atrás, a lo mejor para escalar niveles de rendimientos máximos, que también eran más bajos que los actuales, a lo mejor estábamos en niveles más cercanos a 200. Entonces, creo yo que por mejora genética y por ajuste de manejo, estamos corriendo en ese sentido, y bueno, y es bueno hacerlo, porque justamente, como vimos en los ensayos, en ese análisis económico que hicimos, cuando la oferta ambiental está dada, esa mejora en la nutrición y en el ajuste de densidad se pagan en términos económicos.
En esa misma línea, ¿se sabe cuál es el impacto de la oferta nutricional con densidades crecientes? Bueno, a ver si comprendo la pregunta, es un poco lo que estuvimos mirando, que en la medida que tenemos un ambiente que tiene la capacidad de rendir bien alto y le ofrecemos la nutrición adecuada, en esa situación el aumento de densidad nos permite escalar en rendimiento. De las densidades tradicionales de alrededor de 80.000 semillas, fuimos hasta 90, 95.000, y cuando se dan esas dos condiciones de tener el ambiente adecuado y la oferta nutricional adecuada, pudimos observar el incremento de rendimiento por aumento de densidad. No así cuando el ambiente fue restrictivo o bien cuando no le ofrecimos el nivel de nutrición adecuado. Entiendo que por ahí venía la pregunta. Sí. ¿Recomiendan el uso de cultivo de servicio de leguminosas como vicia por soporte a nitrógeno biológico? Sí, bueno, el uso de cultivos de servicio, sabemos claramente, incluso hoy mismo hubo una presentación muy interesante al mediodía en el Congreso al respecto, donde justamente lo que nos brinda son determinados beneficios o servicios que cada uno tiene que elegir. En el caso particular de la vicia, creo que todos los que lo incluimos en la rotación apuntamos a convertir ese bache que a lo mejor se me da entre una cosecha de soja de segunda y una siembra de un maíz, utilizando este cultivo básicamente para fijar nitrógeno biológico y aportarlo al sistema, además de otros beneficios como son raíces profundas que me van a consumir en algunos años cuando tengo aguas en exceso, me van a agregar vida a ese suelo, me van a agregar actividad biológica, me van a agregar cobertura. Pero la vicia como factor diferencial tiene su aporte de N, que normalmente va a estar en torno al 3% de la materia seca que logremos, digamos, construir. Es decir, que si tenemos una vicia de 5.000 kilos de materia seca, ese 3% va a ser lo que me esté aportando a lo mejor en nitrógeno. Y de eso a lo mejor una buena parte fue por fijación biológica y otra porque lo tomó del suelo. Entonces, ¿cuándo incluimos esta vicia en la rotación? Yo creo que eso es una decisión de cada empresa y de cada esquema. En situaciones de campos de zona núcleo, creo que es una inclusión muy interesante, muy importante en la rotación, principalmente cuando tengo decidido ir a maíces tardíos, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque la ventana de crecimiento de la vicia se va a dar desde tal vez abril hasta un volumen de materia seca que justifique su inclusión, que se va a dar posiblemente metido ya en septiembre o incluso octubre, ¿sí? Para que alcance esos volúmenes de biomasa que justifiquen ese aporte. Y ya cuando llegamos a esos momentos de corte de crecimiento de la vicia que justifican su uso, podemos optar o por sembrar directamente detrás de esa vicia. En ese caso vamos a tener que tener claro el tema hídrico, ¿sí? Más que nada por fecha de siembra de ese maíz y momento crítico que va a caer, o bien diferir la siembra hacia los primeros días de diciembre, que en esta zona los maíces tardíos en la primera semana de diciembre funcionan con muy buenos potenciales todavía, y además estamos aprovechando todo el beneficio de la vicia. Lo que te diría, Bernie, sí o sí, es que si tengo definido ir a maíz tardío por planificación, parecería, o que va, seguro tengo que incluir un cultivo de servicio, sería un desperdicio de oferta ambiental no hacerlo. ¿Por qué? Porque si voy a un maíz tardío que estoy sembrando en esta zona en diciembre y coseché la soja anterior en abril, estoy desaprovechando todos esos meses. Entonces, con una vicia puedo dar vida al suelo, aportar N, y no me va a perjudicar, al contrario, a ese maíz tardío. Distinto podría ser el análisis si tengo decidido ir a maíces tempranos para explorar máximos rindes, la mayor oferta ambiental de radiación, como vimos al principio de la charla, de temperaturas, se dan con siembras de septiembre, y tal vez en septiembre la vicia no alcanzó un gran desarrollo. La única cuestión que me haría la vicia ahí sería retrasar a siembras de octubre, y en ese caso tengo que tener más claro el tema hídrico y voy a lograr buenos potenciales. Pero cuando voy a maíz tardío, casi que de cajón deberíamos plantearnos esquemas de cultivo de servicio de vicia.
Además, déjame agregar un comentario, que el cultivo de maíz tardío tenía un problema muy importante, que era la salida bastante sucia del cultivo. Es un cultivo que teníamos ese problema de una gran cantidad de malezas a la cosecha, y bueno, la vicia también, como antecesor de ese cultivo maíz tardío, nos permite lograr cultivos, salidas más limpias de ese cultivo y solucionar un problema que estábamos teniendo. Importantísimo si lo hay. ¿Qué aconsejan para acortar los tiempos de adopción de nuevas tecnologías de impacto para reducir las brechas entre el potencial productivo y los rendimientos alcanzados? Bien, creo que ahí es, para cortar los tiempos de adopción, creo que la palabra es la extensión, ¿no? Y creo que es un poco a lo que nosotros desde Ocandú nos hemos propuesto. O sea, yo creo que hoy hay mucho más conocimiento disponible que el que realmente llevamos al lote a nivel productivo. Y esto lo digo empezando por uno, ¿no? O sea, muchas veces no estamos a niveles de planteo generales cuando asesoramos campos o estamos en producción, no siempre llevamos todo este conocimiento que hoy estamos volcando, por ejemplo, en este taller, a su máxima expresión en los campos productivos. Y esto lo digo como una autocrítica. Y bueno, eso mismo creo que es lo que nos falta, o sea, una extensión, un compartir experiencia, justamente validar entre pares y contar lo que hacemos, que es un poco el leitmotiv de APRESID, ¿no? Como institución. Y bueno, y nosotros en el caso nuestro de Ocandú lo tratamos de llevar a eso, además como nuestro eje principal de nuestras acciones y de nuestro negocio, es decir, hacer no solamente la generación de información a campo, en microparcelas o en franjas en nuestros lotes, sino también agregarle un segundo techo a esa actividad, que es cómo hacemos para que ese conocimiento generado por nosotros o por otros pares, estaciones experimentales, otras empresas de generación de conocimiento, experiencias de productores, etcétera, etcétera, cómo hacemos para que eso fluya más rápido en tiempo para la adopción masiva de productores. De hecho, por ejemplo, en este año en particular, desde Ocandú estamos trabajando, por ejemplo, con una cooperativa acá de la zona, con la Cooperativa Unión de Justiniano Pose, en ese tema, ¿no? De tratar de cómo hacemos para, a través de sus técnicos, llevar más rápido todo este conocimiento que está en la zona para que rápidamente sea adoptado por los productores. Creo que el desafío hoy principal es ese, porque la generación de conocimiento la tenemos asegurada por muchos actores que estamos actuando. Y el desafío es acortar la brecha temporal entre la generación de esa tecnología y su masificación a campo. En años neutro-niña, en ambientes con napa a 1,8 o 2 metros, en maíces tempranos, ¿con qué recarga de perfil en milímetros de agua útil a los 2 metros consideran sería prudente sembrar? Bien, es una muy buena pregunta, porque es una napa que está en un nivel óptimo, pero muy cerquita de quedar afuera. Entonces es importante asegurarse con el perfil de humedad. Es un poco más complejo el análisis, pero obviamente lo más prudente sería tener niveles de por lo menos de 60-70% de agua útil en el suelo, como para permitir que el cultivo pueda explorar hasta encontrarse con el frente de humedad de la napa. Pero bueno, por eso digo que es más complejo, porque después son estrategias, dependerá de qué proporción del área estamos hablando, si ese lote es mi lote menos seguro o si es mi lote más seguro, pues bueno, va a ser más fácil llevarlo a diciembre o mantenerlo en temprano en función de eso, ¿no? Pero conceptualmente una napa de 2 metros es una napa que la deberíamos contar, pero hay que permitirle al cultivo llegar a la napa, y eso se hace con un perfil húmedo, ¿no? Hablaría de un 70% de agua útil. Perfecto. En estos ensayos que ustedes están haciendo, ¿qué fuente nitrogenada están usando? Y por otro lado, ¿han probado fertilizantes microcapsulados como el Microstar y los fósforos líquidos?
Bien, en general para estos ensayos que estamos haciendo de larga duración, optamos siempre por digamos, en el tratamiento completo, generalmente usamos alguna mezcla química, digamos, de nitrógeno, fósforo, azufre y zinc, para ese tratamiento particular, y para todos los que tengan N, normalmente lo estamos haciendo con urea. Esto lo hacemos así para unificar criterios, ¿no es cierto?, y tener una cierta, ser repetitivos en el tiempo, poder mantenerlo. Respecto al uso de, digamos, de otras fuentes o formas de nutrición, campañas atrás, no estas últimas, pero algunas campañas anteriores hemos probado productos como Microstar en su momento en diferentes cultivos, y también hemos tenido algunas experiencias no masivas, pero sí algunas experiencias también con fósforo líquido. Lo que sí quiero dejar en claro es que independientemente de la fuente que nosotros estemos utilizando para nutrir los cultivos, creo que, como lo habremos escuchado de especialistas en nutrición, siempre cuando hablamos de las mejores prácticas de fertilización hay varias variables, principalmente dosis, momento, forma, ¿no es cierto? Y obviamente la fuente es importante, pero creo que el foco lo debemos hacer, o pienso yo, primero en ajustar, o es la brecha, viste cuando hablábamos de brecha, siempre creo que estamos más lejos de aportar las cantidades necesarias que de la fuente. Con esto no quiere decir que descuidemos la fuente, pero creo que quiero dejar el mensaje que el desafío que todavía tenemos como brecha real a campo es llevar las fertilizaciones medias a nivel productor para arriba. Creo que hoy tenemos un déficit en esto, hay que aumentarlas en términos generales, estoy hablando las dosis aportadas, y obviamente ajustes después ya de momentos, formas y fuentes, creo que también es importante, pero quiero dejar fuertemente el mensaje de que el principal desafío es la cantidad que estamos aportando. La nutrición balanceada sería. Totalmente. ¿Están publicados o van a publicar los ensayos que están haciendo? Tenemos, no a nivel de, no está publicado a nivel de trabajo científico, ¿no? Pero sí escribimos y hemos escrito artículos para suplementos agropecuarios, algún artículo para medios de comunicación, pero no, hasta ahora no lo hemos presentado como trabajo de publicación científica. Sí, agrego a lo que dice Martín. Por ejemplo, todos estos ensayos nosotros los usábamos principalmente para validar nuestros campos asesorados, nuestras acciones, y empezamos a hacer esa extensión que vos comentabas, Bernie, que hablábamos anteriormente. Lo primero que hicimos fueron jornadas a campo, que, como sabés, acá lo que se habla es estrictamente de tecnologías de proceso y de manejo. Y bueno, nos animamos a hacer algunas, en nuestro campo experimental, a hacer jornadas abiertas, y la verdad que la repercusión de asistencia de público fue muy buena. Empezamos una con cultivos de invierno, donde hablamos de trigo y cultivos de servicio. Después nos animamos una ya de cultivos estivales, y este último año la hicimos en nuestro campo experimental Los Urgentes, justamente en el campo de Gabriel Pelizón, que tenemos hoy nuestro campo experimental. Juntamos más de 100 ingenieros agrónomos en nuestra jornada, o sea que ese fue el primer puntapié para la difusión. Y bueno, y desde hace ya un par de años también tenemos un espacio en la revista Horizonte A, que gentilmente nos facilita Juan Carlos Grasa, su espacio, y bueno, cada tanto volcamos. De hecho, este último mes hemos contado estos mismos ensayos, pero en soja, lo hemos volcado en la revista Horizonte A, y en ediciones anteriores, cuando fue el especial maíz, varios de estos ensayos también los pusimos. Y bueno, y también recientemente hemos volcado parte de estos resultados al área de comunicación de APRESID, los pusimos a disposición para, bueno, que también vayan por los canales y los medios que la institución considere, ya que tanto Ocandú como nosotros particularmente somos socios y miembros de la entidad. Gracias. Una más. En cuanto a costos de las fuentes, de Microstar o de microencapsulado o fósforo líquido, ¿ya están a niveles en los que son rentables usarlos, haciendo reposición, o todavía conviene usar fertilizantes sólidos? Bien, las fuentes están, digamos, a nivel de costo de estas fuentes que
que son consultadas, lo que vemos es que tienen un costo competitivo con las opciones genéricas, pero para la obtención de respuesta en rendimiento. No para, si la pregunta va a reposición, es costoso reponer con esa fuente, ¿no? Porque justamente el fuerte de la fuente es la eficiencia que tiene la fuente para ser rápidamente disponible para la planta. Eso hace que bueno, con dosis más bajas logramos impactos parecidos en rendimiento, pero no para reponer con esa fuente todavía. Perfecto. Bueno, justamente ese es un punto, digamos, para hablar de la fuente, ¿no? O sea, ese es el uso, no reposición. Buenísimo, bien, Martín. Bueno, Martín y Santiago, muchísimas gracias a toda la audiencia y nos vemos en la próxima charla. Muchas gracias. Gracias.